Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente. Iniciamos este día hermoso dando gracias a nuestro Dios. De esa manera lo vamos a hacer. ¿Qué les parece? Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Iniciamos, Señor, una nueva semana en tu poder y en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias. Den gracias, dice la Escritura. Den gracias. Hermano amado, esta semana vamos a ver algo que ha estado bulliendo en mi corazón desde hace tiempo acerca de la resistencia. Esa va a ser la temática general durante esta semana y el tema de hoy es claridad y firmeza. Y te invito por favor a que vayamos todos juntos a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Claridad y firmeza. Tú pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. ¿Por qué le dice que se fortalezca? Porque obviamente estaba en una situación que no era muy común en su vida regular de fortaleza y firmeza en el Señor. Es decir, estaba en un punto donde Timoteo tenía que enfrentar una situación diferente. Podríamos llamarle a nosotros una irrupción. Es decir, cuando una situación adversa viene, se presenta y no hayas cómo enfrentarlo. Pero como no hayas cómo enfrentarlo, hay otros que sí están en la capacidad y en la fortaleza de Dios para poder ayudarte. Son enviados por el Espíritu Santo, son ayudas que Dios provee, de tal manera que en este caso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Y quisiera iniciar en esta semana con un testimonio histórico de aquellos personajes que dieron evidencia de esa claridad y de esa fe. ¿Por qué resistimos, hermano? Y esa es la pregunta, ¿por qué resistimos? Que es el principio, ¿no? Fortalécete en la gracia, sí, pero ¿por qué resistimos? Resistimos porque estamos convencidos, en primer lugar, del punto en el cual nos encontramos. Por eso estamos resistiendo. Resiste el que no quiere vencerse. ¿Por qué permanece firme una palmera ante el viento? ¿Por qué? Porque sabe que fue diseñada, creada, en este caso por nuestro Dios, para permanecer arraigada en ese punto y a pesar de los vientos, de los huracanes, de las tormentas, permanecer firme y clara. ¿Por qué resistimos? Porque estamos convencidos. Hubo un hombre en la época del cristianismo primitivo llamado Policarpo, que era obispo de Esmirna. Esmirna, una de las iglesias del Apocalipsis. Y ahí el Señor les habla y le dice específicamente al pastor, al ministro, que estaba coordinando, en ese entonces se le llamaba obispos, así lo dice la Escritura, le habla de una manera que les hace saber y conocer lo que vendría en el futuro. Y lo que venía en el futuro inmediato para ellos, obviamente no era una situación de benevolencia, una situación que podían ellos sobrellevar de la mejor manera. El Señor le habla y le dice, yo conozco tus obras, conozco tu aflicción, y tu pobreza, aunque eres rico. Policarpo era un hombre de cuna noble. Era un hombre criado, formado a través de todos los satisfactores que en aquel entonces la sociedad podía dar. Sin embargo, a pesar de su riqueza, renunció a esa riqueza para seguir el camino de aquel que le implicaba el sacrificio y la adversidad. Y no solamente le conoció, no fue solamente discípulo de uno de los
apóstoles del Cordero, sino que también entregó su vida a Cristo y le sirvió de tal manera que llegó a ser uno de los obispos de aquella región. A saber por la historia nos dice que era obispo de Esmirna. Pero se desató la persecución en aquel entonces, así como la persecución es diferente hoy, pero en aquel entonces la persecución era física. Querían desaparecer todo vestigio de cristianismo. Querían desaparecer todo aquello que atentaba contra la moral de aquel entonces, contra el culto religioso de aquel entonces. Había venido el Salvador y les había enseñado una doctrina diferente. Ya no era la guerra, ya no era pelear, no era conquistar, no era destruir, no era salir, conquistar reinos a través de la fuerza, de la violencia, no era despojar a los hombres, no era adorar a los dioses ajenos, no era ahora adorar al hombre, al emperador, sino era adorar al verdadero Dios. Era una enseñanza totalmente contraria y esa es la que ellos proclamaban, pero la proclamaban con sus hechos, con sus palabras y dando testimonio de la sana doctrina que nuestro Señor le había dejado. Por esa razón era perseguido un hombre de avanzada edad, un hombre de 86 años de haber estado sirviendo al Señor. Aunque era rico y tenía varias casas en aquella región, según cuentan los testimonios históricos, él era perseguido. En un tiempo estuvo en una casa, en un tiempo en otra. Sin embargo, llegó el momento en que el emperador, al ver que no había manera de cómo parar la enseñanza, va y le envía a buscar a través de los alguaciles, a través del imperio, que tenía toda la fuerza y tenía todo el poder en aquel entonces. Llegan y le encuentran, pero aquel anciano, a pesar de su edad, no opone resistencia. Llegan los que le habrían de llevar ante el emperador para que reconociera al emperador y renunciara a su fe. Él tenía que resistir. Llegó el momento de la prueba. Así como el Señor le había hablado a través de una visión, y no solamente a través de una visión, sino a través de la epístola que Juan el apóstol había dejado. Le decía, yo conozco tu aflicción, conozco tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque aquí dice su adversario el diablo, en este caso echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y sean afligidos durante 10 días. Sé fiel, le dijo el Señor, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es así como Policarpo se encuentra en una situación totalmente diferente ahora. Una situación en la que tenía que resistir creyendo en aquel que le había salvado, creyendo en aquel que él había predicado. Ahora llegó el momento, no solamente de hablar con palabras, sino que sus hechos en la voluntad de Dios habían de llevarlo a dar un testimonio que quedó inscrito en la historia como uno de los más sobresalientes y de firmeza y de claridad en la fe. Cuando aquellos hombres lo bajaron, algunos de ellos dijeron, ¿cómo es posible que se esté persiguiendo a un hombre de tan clara mansedumbre, de tan clara docilidad? ¿Por qué persiguen a un anciano bueno? Su único pecado era reconocer al Señor. Su único pecado era proclamar la doctrina de la benevolencia del Señor. Su único pecado era proclamar aquel que le había salvado, le había rescatado y ofrecía salvación y vida eterna a todo aquel que le reconociera como Señor antes que al emperador. Esa era la circunstancia cultural, la circunstancia religiosa, que en este caso los discípulos de Policarpo, los discípulos del Señor, enfrentaban aquella situación. Cuando le llevaron, aquel hombre de 86 años, le pedían que renunciara y sus palabras textuales a través del registro de la historia nos dicen que fueron las siguientes. Cuando le llamaban a negarle, ¿cómo he de negar, dice él, a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? ¿Cómo he de negar al rey que me ha rescatado?
¿cómo he de negar a aquel que durante 86 años me ha amado y me ha ayudado? Cuando fue presentado, aquel emperador le dijo que tenía el poder para arrojarlo a las fieras. Su respuesta fue clara: usted me amenaza con las fieras. No solamente estoy dispuesto a enfrentar a las fieras, porque después le amenazaron con el fuego. Y le dijo: usted me amenaza con las fieras, con el fuego, pero sepa que tal vez el fuego en una hora se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Por qué demora entonces? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a mi Cristo, a mi Señor, mi Redentor y Salvador. ¿Qué es lo que tuvo que enfrentar nuestro hermano Policarpo? Una situación totalmente adversa, enfrentando su propia vida. Pero aquí la enseñanza para nosotros es: ¿por qué tomó esa fortaleza? ¿De dónde obtuvo esa fortaleza para poder resistir lo que estaba enfrentando? Y es cuando Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Hermano amado, cada uno de nosotros, cada día, nos levantamos enfrentando fuerzas que quieren hacer restar el ánimo, quieren hacer restar la confianza en Dios. Pero ¿qué habremos de hacer? Sino solamente resistir. Resistir confiando en aquel que nos salvó y nos redimió. Resistiendo en ocasiones situaciones que no sabemos ni por qué sobrevienen en nuestra vida. Resistiendo la enfermedad, resistiendo la situación económica, resistiendo todo aquello que nos hace querer voltear hacia atrás o permanecer en el mismo sitio. David en el Salmo 57 nos da una enseñanza donde nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Resistencia. Resistencia ante la adversidad. Muchas veces las cosas no salen como tú quisieras. No derivaron tus decisiones en lo que tú tenías planeado. Las cosas se llevan de una manera en que no sabes cómo enfrentarlas. Y te da miedo, en ocasiones quisieras retroceder, quisieras volverte a refugiar. ¿En quién? En tu familia, en ti mismo, en tu trabajo, en la soledad. Quisieras huir cuando eres confrontado ante una realidad que está allí. Pero Pablo nos llama con esa entereza a resiste. Resiste, fortalécete en la gracia. Eso le dice a Timoteo: resiste, permanece. ¿Por qué? Porque Dios te dará la victoria. El problema, hermano, en la lucha es que retrocedemos, no resistimos, nos volvemos hacia atrás. Pero nosotros tenemos por delante a un Dios, como dice David, que es nuestro baluarte, nuestro sustento y nuestro libertador. No importa lo que esté por delante. El pueblo de Israel tenía detrás de ellos a un faraón con todo su poder y con todo su ejército. ¿Qué es lo que tenían que resistir ellos? Ellos no tenían que resistir a faraón. Ellos tenían que resistir el temor que había en su corazón. Entonces, en realidad, la resistencia no está dada en función de lo que nos rodea, sino en función de lo que hay en nuestra alma. Resistir que nuestro temor, resistir que nuestra desconfianza. Estamos en un momento difícil, mundialmente hablando. ¿Qué o quiénes son los que sobreviven? Los que resisten la adversidad,
Los que resisten el bombardeo de información, los que firmes en su fe pueden decir, no, yo sigo adelante. Los que no sucumben ante los dardos del enemigo, los que a pesar de cualquier circunstancia que estén enfrentando, siguen avanzando, siguen caminando hacia adelante, siguen avanzando dando los pasos de fe, creyendo en que Dios precisamente es su refugio y que Él es su sombra. Y que a la sombra de sus alas, dice David, me ampararé hasta que la destrucción pase, hasta que el terror pase. A lo que nos envía la palabra por medio de la enseñanza es a la resistencia. Resiste, resiste que terminará. Resiste la tormenta que pasará. Pasará, vienen vientos fuertes. Así como venían vientos fuertes de persecución sobre la iglesia de Esmirna, y el Señor se los advirtió. Pero dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, tenemos adicionalmente la palabra de nuestro Dios que nos dice a través de David, Él enviará desde los cielos y te salvará. Por eso podía decir David en el 57:7 de los Salmos, firme está mi corazón, oh Dios. Firme está mi corazón. ¿Y sabes cómo terminaban todos estos hermanos del principio? En el caso de Policarpo, ¿cómo terminó? Alabando a Dios, exaltando a Dios. Le quisieron encadenar, pero el emperador dijo que no, que le ataran con sogas para que su muerte fuera más dolorosa. Independientemente si fuera dolorosa o Dios le liberara del dolor en esos momentos, él enfrentó y resistió firme en la fe. Pasó a ser uno de los mártires junto con otros del primer siglo de la era cristiana y queda para nosotros como un legado de firmeza y de entereza. Lo hermoso es que todos ellos terminan de una forma y con esta actitud, alabando a nuestro Dios. Salmo 57 dice David, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. ¿Y cuál es la circunstancia de David? Perseguido y afligido. Sin embargo, su corazón estaba firme, confiado en Dios. Ya eso nos llama la Escritura. A ese es el llamado de Dios a todos aquellos que hemos recibido la gracia y el poder de estar en su presencia, a la firmeza. Entonces, hermano, enfrentamos tiempos difíciles y somos llamados a la resistencia, somos llamados a la firmeza, somos llamados a permanecer. ¿Qué enfrentarás este día? No lo sé. Lo que sí estoy seguro y en lo que estoy bien claro es que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Resistan firmes en la fe. Otro consejo de la Escritura. Resistan. ¿Y qué es la resistencia? Resistencia es oponer adversidad ante aquello que en sí mismo ya es una adversidad. Creyendo en que estamos no fortalecidos en nosotros mismos, sino fortalecidos en Dios. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué habremos de enfrentar? No lo sé. Lo único que sé es que en Dios hay poder suficiente para poder permanecer de pie, sabiendo que fiel es Dios para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Esa debe ser nuestra firmeza y nuestra convicción cuando Dios ha hablado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros no estamos en el caso de Policarpo, estamos todavía con vida. Aquí solamente lo que nos resta es enfrentar lo que tenemos por delante. Así es que yo te invito en esta semana, Dios nos está hablando, Dios nos está advirtiendo acerca de las cosas que vienen. Lo único que resta es resiste, resiste, no retrocedas, permanece hasta el final. Porque los que se llevan el premio y la corona son los que están hasta el final de la meta. Así es que nuestra oración en este día es por la fortaleza y la gracia de Dios a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, así como algunos hermanos, Señor, han resistido la presión económica durante este tiempo, confiando en ti, tú los has sostenido. Te rogamos hoy, Señor, que tú los sigas sustentando.
Padre, así como algunos otros han resistido la enfermedad, la soledad o el estar recluido, Señor, Padre, ayúdalos y fortalécelos. Dales la libertad, Señor, para entender y creer que en ti estamos libres. Padre, en el nombre de Jesús, adicionalmente a tu palabra que nos habla acerca de permanecer firmes en nuestro corazón, yo te ruego, Señor, que liberes de toda opresión y de todo yugo de esclavitud, Padre, a cualquier arma sometida, Señor, por el poder de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, Señor? Porque en ti hay poder, Señor, para librar de cualquier situación que subyugue, Señor, cualquier situación que someta un alma, Señor, a esclavitud, Señor, cualquier situación que someta a cualquier alma a la desconfianza, cualquier situación, Señor, que someta a cualquier alma a querer retroceder. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, reprende al enemigo, Señor, sobre nuestras vidas y glorifícate tú, Señor, en cada uno de nosotros. Y aquí está, Señor, nuestro corazón firme, dándote gracias, Señor, exaltándote y entonando tus alabanzas. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra hermosa dada por tu apóstol Pablo a Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Jesucristo, pueda ser una realidad en esta mañana en cada uno de nosotros. Que fortalecidos por tu gracia, Señor, podamos seguir saliendo, entonando tus alabanzas, Señor, a enfrentar las hogueras, las fieras, los coliseos, la persecución, las vicisitudes de la vida, Señor, el despojo de nuestros bienes, los leones, las fieras, Señor, el despojo de todo aquello que representaba nuestra seguridad, para hoy, Señor, seas tú siempre nuestra confianza y nuestra seguridad. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dice nuestro amado apóstol Pablo, un baluarte para nosotros. Y así nos despedimos, en tanto que nos bendecimos, porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por medio del Cristo. Junto con la aflicción viene la consolación. Así es que gocémonos juntos en todavía lo que nos resta por delante. Un abrazo y Dios los bendiga. Que la gracia del Señor les fortalezca.